se ha logrado y es el de tener un encuentro más cercano con nuestro Señor Jesucristo, el de conocer un poco más de los tiempos de las profecías, pero más que todo, el de acercarnos a nuestro Salvador. Por lo tanto, le decimos a cada uno de ustedes, bienvenidos, que la paz de Dios pueda hacer su morada en nosotros y que al terminar esta reunión podamos decir que el Señor ha estado con nosotros. Bienvenido a esta jornada de la Iglesia Adventista Hispana de Broadway en nuestra campaña Fe y Esperanza. Bendiciones. Vamos a continuar en esta noche teniendo el honor de invitar a nuestro invitado más especial, nuestro Señor Jesucristo, la Trinidad. Y para esto vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, es grato placer invitarte en esta noche para que junto a nosotros tu presencia pueda realmente hacer esta reunión oficial y darnos el gozo del Espíritu Santo, quien te pedimos sinceramente, seas tú quien operes en la mente de nuestro querido pastor Mario Rondón. Amén. Para que esta noche sus palabras sean las tuyas. Amén. Que lo que él haya preparado reciba tu aprobación. Amén. Si necesita una mejora, que seas tú quien lo inspire, para que sus palabras esta noche toque cada uno de los corazones que estarán en sintonía con tu proclamación de tu bendita esperanza. Amén. A nuestros visitantes, a nuestros amigos que por primera vez o durante esta semana han comenzado a escuchar tu mensaje, que tu Espíritu Santo pueda no dejarlos quietos. Amén. Que esta noche sea un día especial para ellos, pues seguro no vinieron por casualidad, sino que ya tú los has preparado para esta noche especial. Amén. Este tema que tenemos esta noche y que confiamos tú lo llevarás directamente a nuestras vidas, será un tema muy especial. Amén. También te ponemos a nuestros enfermos, cada persona que tenga algún problema, que el título de esta noche solamente sea suficiente para ellos, ayudados por tu poder. Amén. Gracias porque nos escuchas. Gracias. No porque hay ningún mérito en nosotros, ni en el pastor Rondón, ni en Arístides, ni en nuestro pastor, en ningún miembro de esta cadena, sino en los méritos de tu Hijo amado Jesús, Amén. que murió para salvar a cada uno de los que en él creen. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén. El himno. La parte especial. Parte especial. También tenemos el himno tema inicial. El himno tema inicial. Ahora Arístide lo va a presentar. Bien, con gran gozo y alegría a cada uno en sus hogares. Es un himno muy conocido de todos nosotros y que nos habla de la bendita esperanza en Cristo Jesús. Siervos de Dios, la trompeta tocad. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar. Cristo muy
Amén. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de continuar con nuestras conferencias, con nuestro ciclo de campaña evangelística, hoy con el tema fe y esperanza. Y así como decía la alabanza, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Así lo creemos. Esta noche el tema fe y esperanza. Dos elementos indispensables para la vida espiritual y sobre todo para los que queremos estar firmes y en pie cuando el Señor Jesús regrese en gloria. Fe, porque nos dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esperanza, porque también nos dice la Escritura en Romanos capítulo 15, en el versículo 4, dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que tanto la fe como la esperanza tienen su fundamento en la palabra, en la Sagrada Escritura. Y justamente es lo que queremos obtener hoy en el estudio de la palabra. Claro, cada día de estudio, cada vez que abrimos la palabra, nuestra fe se acrecienta y también nuestra esperanza se fortalece en nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando abrimos la Biblia es lo que obtenemos. Y hoy queremos ver una historia de la Biblia donde definitivamente nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza en el futuro, especialmente en el futuro cercano, cobra sentido. Estamos viviendo en un tiempo donde los desafíos que enfrentamos a diario, especialmente producto de la incertidumbre que vive el mundo, a raíz de la pandemia, a raíz del distanciamiento, de la cuarentena, todo esto prueba realmente la fe del ser humano. Recuerde que en algunos encuentros que tuvieron los discípulos con el Señor Jesús, en eventos como cuando se desató la tempestad en el mar, cuando la incertidumbre estaba allí en la barca donde iban ellos, el Señor Jesús, luego de controlar todo, les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Así que los momentos de incertidumbre, de crisis, de peligro, definitivamente prueban la fe del ser humano. La fe tan indispensable para la salvación y para el proceso que el Señor sigue con nuestra vida. Y es justamente a un llamado de fe a lo que recurre la palabra para nosotros en este momento. La Biblia nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ejercita tu fe y el Señor se encargará de dar respuesta a tus inquietudes y sobre todo a los anhelos de tu corazón. Abramos nuestras Biblias en el libro primero de los Reyes, y vamos a estar mirando allí en el capítulo 17, una historia sumamente interesante porque presenta al mundo, presenta a un grupo de personas viviendo en aquel entonces alrededor de unos 700 a 800 años antes de Cristo, en una época de incertidumbre, en una época donde lo que estaba en juego no era solamente el empleo, donde lo que estaba en juego no era sencillamente algún proyecto humano, un negocio, no, la vida misma, donde producto de una sequía que duraba unos 3 años y medio, se produjo una situación caótica, especialmente en el plano económico y en lo que tenía que ver con los alimentos propiamente dicho. Y en medio de esa incertidumbre encontramos cómo Dios decidió actuar para proteger, para resguardar en una forma especial a sus hijos e hijas que se mantuvieron observando sus mandamientos, que se mantuvieron fieles al llamado divino. Y allí en Primera de Reyes, libro primero de los Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 al 24, se describe esta interesante historia. Allí estaba el profeta Elías, un siervo fiel de Dios. Y Elías, en medio de la incertidumbre, su fe se mantenía firme, su esperanza en el Señor no había desmayado. A cierta hora de la mañana, describe la historia, que luego puede leer usted de manera detenida, con más espacio de tiempo para que note cada uno de los detallitos que el Señor tomó en cuenta para proteger a sus hijos y a sus siervos. Allí a cierta hora de la mañana, dice el relato,
llegaban los cuervos y a cierta hora de la tarde regresaban también trayéndole comida al siervo de Dios, a Elías. Estos cuervos que Dios utilizaba para de manera providencial, milagrosa, sustentar a su hijo que estaba allí, lo hacían con tanta puntualidad que parecían esos aviones que entran y salen en la terminal aérea continuamente, con una precisión matemática increíble. Era, por así decirlo, lo que Dios estaba utilizando, una empresa de transporte aéreo que traía la comida a este siervo de Dios con una regularidad asombrosa. Pero no solo Elías, y esto es de lo más interesante de la historia, no solo Elías estaba siendo objeto de la misericordia de Dios en medio de la incertidumbre, no solo él, porque aunque en algún momento él pensó que estaba solo, que en el conflicto entre el bien y el mal, solo él estaba del lado del bien, que en el conflicto entre Cristo y Satanás, solo él estaba del lado de Cristo, que en ese conflicto entre la verdad y el error, solo él estaba del lado de la verdad. El Señor le dijo, no, no es así como piensas. Aunque el cuadro es muy desalentador, todavía yo me he reservado 7,000 personas, 7,000, que no han doblado su rodilla ante Baal. Baal era el ídolo al que estaban siguiendo los que habían apostatado de la verdad. Los que le habían dado la espalda a Jehová se estaban inclinando delante de Baal. Un camino extraviado al que lo había llevado la reina Jezabel, que también había inclinado el corazón del rey Acab hacia los dioses falsos, hacia los ídolos. Así que el Señor le dijo, aunque tú no lo puedes ver, aunque creas que es generalizada la apostasía, yo me he reservado 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios contaba con esos fieles que le seguían a él, y Dios tenía empeñada su palabra también con esos fieles. Dios en su palabra ha decidido resguardar a sus hijos e hijas que le son fieles a sus preceptos, los que en tiempos de incertidumbre, en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis, se mantienen fieles al Señor, independientemente de lo que puedan ser objeto, independientemente de la privación que aparentemente tendrán. Si son fieles al Señor, Dios ha empeñado su palabra también con ellos. En el Salmo 101, versículo 6 dice el Señor que sus ojos ha puesto en los fieles de la tierra. Los ojos del Señor están sobre los fieles de la tierra, aquellos que responden en forma positiva al Señor. Y por eso entonces, ahí en el mismo libro Primero de los Reyes, capítulo 19, versículo 18, el Señor le expresó a Elías, me he reservado 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal, se mantienen fieles a la verdad. Y no solo el Señor tenía estos fieles, sino que utilizó diferentes medios y mecanismos para de manera providencial resguardarle. Mientras no perdieran su fe, mientras conservaran la esperanza, Dios cumplía su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es en momentos de crisis donde se revela el carácter, donde se sabe quién es quién. Y por eso durante este periodo de incertidumbre, todo aquel que decide poner su fe en el Señor, esperar en el Señor, ve recompensada su fe y su esperanza. Porque sin fe, definitivamente, es imposible agradar a Dios. Y la fe solo viene por el oír la palabra. Es por eso que compartimos el mensaje de la palabra, que compartimos incluso esta historia donde se demuestra que Dios actúa en la vida de aquellos que le sirven, de aquellos que le siguen y aceptan su llamado cuando llegan los momentos de incertidumbre. Su fe es probada, pero es grandemente recompensada. Y miren lo que dice en el mismo libro Primero de los Reyes, capítulo 18, versículo 4. Aquí presenta cómo Dios también le llevó provisiones a otros que no eran al profeta Elías, a otros de ese grupo de los 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. Y dice así, libro Primero de los Reyes, capítulo 18, versículo 4. Pues sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas, mataba a los fieles del Señor, Abdías, un hombre que era un funcionario del rey, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y allí los sustentó con pan y agua.
Noten cómo Dios provocó que hallaran gracia ante los ojos de este funcionario, estos siervos que no tenían otra forma para recibir provisión. Dios fue su sustento. Dios provee. Así como en algún momento dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero, Jehová proveerá, Jehová iré. Y de esa forma tú puedes confiar en el Dios que provee. En medio de la necesidad, de la incertidumbre, de la pérdida del empleo, de la quiebra del negocio, tú puedes confiar que hay un Dios que está vivo y que ha empeñado su palabra con aquellos que le son fieles, con aquellos que le sirven. Por eso el llamado continuo en nuestro mensaje es salir de la zona de peligro, salir del mundo y venir a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Porque lo que justamente ejercitamos durante este tiempo es nuestra fe. Y lo que es puesto a prueba es nuestra esperanza en el Señor. No podemos perderla porque Él está vivo y en medio de la incertidumbre así lo demuestra en nuestra vida. Dice entonces la palabra allí en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 17, continuando con la historia, que Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová y habitó junto al arroyo Querit. Se mantuvo allí cerca del arroyo que está al frente del Jordán, no tan cerca, pero en la posición diametralmente opuesta al Jordán se encuentra. Y allí los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Tenía la provisión completa. En el verso 7 dice, pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo. Venía la prueba, porque aquellos que son fieles al Señor también le llegan la prueba, solo que se mantienen fieles en la prueba y ven la recompensa de Jehová. Así que se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Así que Dios permitió que todo siguiera su curso natural para luego intervenir de manera providencial. Entonces, la palabra de Jehová vino a Elías en medio de esa situación. La respuesta a tu necesidad está en la palabra. Vino palabra de Jehová cuando se secó el arroyo y parecía que iba a tener la necesidad. Y le dijo el Señor, levántate, ve a Sarepta, a Sidón, y habita allí. Y aquí que yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Mire qué elemento tan extraordinario estaba utilizando el Señor para sustentar a este siervo. Estaba utilizando ahora una viuda, una mujer que ella misma tenía necesidad, que cuando Elías llega donde ella ya le queda la última provisión. Pero de manera interesante, Dios decidió proveerle tanto a Elías como también a la viuda. Puso en contacto a esta mujer con uno de sus siervos para proveerle en una forma especial. Y dice la palabra de cómo justamente ocurrió el milagro. Lo interesante en este milagro que vamos a ver aquí en la palabra es que Dios manda a Elías a Sarepta. Sarepta, una ciudad de la región de Sidón, donde los que habitaban no eran amigos del pueblo de Israel. De hecho, allí quien vivía, quien gobernaba en Sidón era el padre de Jezabel, la misma mujer que había extraviado a Israel, que lo había llevado a la apostasía y los tenía sirviendo a los ídolos, y producto del alejamiento de Dios había venido toda esa calamidad en aquel tiempo. Y entonces es allí donde el Señor presenta la posibilidad a Elías de ser sustentado en una forma interesante. Y lo que ocurrió con esa mujer viuda fue tan interesante que hasta el Señor Jesús, varios siglos después, cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal, hizo mención de la fe de esa mujer. Y dice así en Lucas, relatando el momento cuando Jesús recordó este episodio, Lucas capítulo 4, versículo 25. Dice así, verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, sino a una que estaba en Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué el milagro no se operó en una de las viudas que había en Israel? Porque le faltaba la fe. No ejercitaron la fe en el Señor, no confiaron en la provisión de Dios, no tenían esperanza en que Dios realmente podía actuar en su vida. Eso hizo sencillamente la diferencia. Y entonces por esto Dios envía a Elías a ese lugar donde sí hay una persona de fe que aceptará el mensaje
Y Dios en este instante está enviando el mensaje para que llegue justamente a alguien que ejercerá fe, que creerá lo que el Señor le está diciendo, que actuará de concierto con lo que Dios le indique y verá manifestarse el milagro en su vida. Dice el versículo 10, entonces se levantó Elías y fue a Sarepta en obediencia a la palabra de Dios, a encontrarse con la viuda que Dios le había dicho. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Los atuendos naturales que usaba para ese entonces, atuendos que frecuentaban usar las viudas, hizo que reconociera inmediatamente en ella Elías a la mujer donde Dios le había enviado. Y entonces Elías le dice, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Pedir agua para romper el hielo en ese momento y entablar la conversación con esta mujer y mostrarle de alguna manera que Dios le había enviado para obtener provisión y para hacerle provisión. Era un milagro de doble vía. Ambos tendrían el sustento de manera providencial. Pero Dios le envió donde esta persona de fe. Y lo primero que le pide Elías, un vaso de agua. Algo sencillo, pero en un tiempo donde la tierra duró 3 años y medio sin llover, donde producto de la sequía todo escaseaba, un vaso de agua era pedir algo de mucho precio. Pero ella no lo negó. De lo poco que tenía, fue a buscarle el agua. Y entonces se levantó y cuando justamente la mujer estaba allí buscando el agua, él le dice, por favor, si no es mucha molestia, también tráeme un poco de pan en tu mano. Como si fuera poco. No solo le pide agua en medio de la enorme sequía que ya llevaba años, sino que también le pide pan. Y entonces allí ella responde diciéndole, abriéndole su corazón, vive Jehová tu Dios. Y uno pregunta, ¿y cómo ella sabía que Jehová era el Dios de Elías? Porque también Elías, como hijo de Dios, tenía características en sus atuendos que mostraban que él le servía al Creador. Así que como profeta, como siervo de Dios, también tenía su identidad. No es ahora donde un creyente se distingue del resto de las personas en toda época. Los que sirven al Señor lo han mostrado de toda manera. Así que por esto ella le reconoce y dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la botella. Noten lo interesante. Noten que Elías llega para hacer un milagro en la vida de esta mujer, pero no llega diciéndole, Jehová te acaba de enviar algo conmigo. Jehová te ha enviado un regalo. No, él llega pidiéndole, solicitándole. ¿Has visto que con frecuencia los milagros de Dios llegan de la forma más inusual a tu vida? Y a través de personas también de los más extraordinarias. Personas con frecuencia muy humildes, de donde posiblemente no esperas ver el milagro o que sea el canal de la bendición que Dios te ha de enviar. Pero así ocurre. Por eso nunca debes obviar los medios que Dios utilizará para enviarte la bendición. Pero lo que menos sospecharías es que Dios te está enviando un milagro, una provisión, una bendición a través de alguien que en vez de llegar ofreciéndote, llega pidiéndote. Porque es lo que ocurre allí con la viuda. Y su fe fue capaz de ver que más allá del pedido que le estaba haciendo Elías, ella estaba en presencia de alguien que definitivamente en este instante pues estaba siendo el canal que Dios iba a utilizar para llevarle la bendición. De esta manera le dice, vive Jehová que no tengo pan cocido, sino un puñado de harina y un poco de aceite en la botella. Era todo con lo que contaba. Muy interesante la descripción, porque esto nos recuerda también el momento cuando Jesús le dijo, denle de comer a esta multitud, a los discípulos, más de 5,000 personas. Y ellos dijeron, pero no tenemos sino solamente aquí un par de panes, un par de pescados. Pero entonces, de manera interesante también, Dios multiplicó todo. El Señor Jesús hizo un milagro también de manera providencial. Y entonces, en estas circunstancias, es bueno recordar que aún en medio de lo poco que tú puedas tener en un determinado instante, Dios puede hacer un milagro para que no te falte, para multiplicar de eso poco. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, en Filipenses 4:11 dice,
No lo digo porque yo esté necesitado, porque he aprendido a contentarme con lo que tengo. Note ahí un hombre de fe, un hombre de esperanza. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Dice en el versículo 12, sé lo que es vivir en la pobreza y sé también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Y como termina diciendo en el verso 13, es lo interesante. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. ¿Nota lo interesante cómo presenta esta versión? Esa promesa tan conocida. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace la esperanza en un momento de necesidad. Y aquí vemos entonces a Dios proveyéndole a esta mujer, a la viuda, esta mujer de fe, de una manera extraña y paradójica. Está utilizando como canal a este hombre que llega, a Elías, un desconocido, pero que llega en nombre de Jehová, y entonces le va a proveer a través de alguien que al llegar le ha solicitado, le ha pedido, no le ha ofrecido nada todavía. Pero Elías le dice en el versículo 13 algo que todavía fortalece más su fe, la fe que ya tenía. Y le dice en el versículo 13, ahí en el libro primero de Samuel, en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 17, le dice en el verso 13, entonces Elías le dice, no tengas temor, no temas. ¿Sabe? La fe, cuando se le demanda una acción, a veces tiende a vacilar en algún instante, a pensar, a dudar la parte humana, pero llega la palabra de Dios y termina de alimentar la fe con lo que le hacía falta para que actúe. Dice, no tengas temor de dar el paso. Y yo te digo ahora, amigo y hermano, no tengas temor de dar el paso, de ponerte en las manos de Dios, en las manos del Todopoderoso, en las manos del omnisapiente Dios, aquel que conoce el fin desde el principio, aquel que ve lo que tú no puedes ver todavía. No tengas temor de dar el paso, de entregarte a Él, de ponerte en sus manos, de creerle a Él. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Esa es la diferencia entre creer que Dios existe y creer y confiar que Él realmente guiará nuestras vidas hasta el puerto de eterna paz, que guiará nuestras vidas por el sendero recto y que guiará nuestra vida para que cuando buscamos primero el reino de Dios, todas las demás cosas que anhelamos vengan por añadidura. Eso hace la fe. Y Él le dice así en el verso 13, no tengas temor, ve y haz como has dicho, de preparar el alimento, de preparar el pan, pero hazme a mí primero. Elías le está solicitando, el extraño que ha llegado a su casa en nombre de Jehová, le está solicitando a esta viuda que de lo que va a preparar, de lo último que le queda, le prepare a él primero. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios allí representaba al Señor y prepararle a él primero, hacerle provisión a él primero indicaba, estoy colocando en primer lugar en mi vida el reino de Dios, el interés de la obra de Dios. Primero el pueblo de Dios y entonces lo demás vendrá por añadidura. Eso hizo la fe de ella y así lo hizo. Preparó primero alimento para Elías y entonces Elías le expresa claramente lo que ha dicho el Señor a raíz de esto. Y es que cuando nosotros nos colocamos en las manos del Señor, vienen las recompensas automáticamente. El propio Pedro le dijo, Señor, y nosotros que lo hemos arriesgado todo para servirte, ¿qué tendremos a cambio? O sea, ¿esto es gratis? ¿O hay una recompensa en seguirte? Y Jesús le dijo, claro que hay una recompensa, le dice. A ustedes que lo han arriesgado todo para servirme, para entregarse a mí, para seguirme, aquí en esta vida, no en el cielo, aquí en esta vida tendrán 100 veces más. 100. Eso que aparentemente estás arriesgando, amigo y hermano, será multiplicado 100 veces más. Pero es necesaria la fe. Es necesario dar un paso de fe. No la fe que se quede en el corazón, porque la fe sin obras está muerta. Una fe que te lleve a actuar, una fe que te lleve a entregar tu vida en las manos del Señor, a colocarte en las manos de Él, a nacer de nuevo. Y por eso Cristo le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no hay nada que buscar. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Hay que dar un paso de fe. Y Elías entonces le dice en el versículo 14 a esta mujer,
porque así ha dicho Jehová. Esta es la promesa por tu obedecer. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. La harina de esa que dijiste que queda solo un puñado, la harina de la tinaja no se acabará. De alguna manera Dios va a actuar de una manera providencial, milagrosa, pero no se acabará la harina de la tinaja y el aceite de la botella tampoco faltará hasta el día que Jehová envíe provisión de nuevo sobre la tierra y llueva y fructifiquen y llegue la producción. Hasta que llegue ese momento, no te faltará nada. La promesa de Dios para ti es la misma. Posiblemente no sea en el recipiente de la harina, del arroz, del maíz, del trigo, del pan, no sea el recipiente justamente el que tú lo veas que cuando sacas sigue manando allí automáticamente. Posiblemente no sea la misma forma de milagro. Dios tiene otras tantas formas hoy y utiliza tantos canales para que la bendición llegue a ti, para que no falte de la despensa, no falte en el refrigerador. Es necesario un paso de fe, colocar a Dios en primer lugar y todo lo demás, todo lo demás vendrá por añadidura, es lo que ha dicho el Señor. La fe, amigo y hermano, es directamente proporcional a creer que la palabra de Dios tiene poder para actuar en tu vida, para modificar tu entorno y para que la provisión llegue a tiempo. Por eso, cuando leemos en el capítulo 8 del Evangelio según Mateo, vamos a leer este interesante pasaje. Mateo en el capítulo 8 nos registra la siguiente historia, el siguiente encuentro con el Señor Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 5, dice la palabra. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión, un oficial romano, y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufre terribles dolores. Y Jesús inmediatamente dijo: yo iré y le sanaré. Pero el centurión le respondió diciendo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Solo con tu palabra ocurre el milagro. Y Jesús dice en el versículo 10 que cuando Jesús oyó esto, dice el verso 10, se maravilló. Jesús no andaba sorprendiéndose, maravillándose todos los días. No era cualquier cosa que hacía maravillar a Cristo, pero ahora se maravilló. Fue impactado. ¿Y qué fue lo que lo maravilló? Bueno, él dijo a los que le seguían: miren, de cierto os digo que no he hallado ni en Israel una fe como esta. No he encontrado tanta fe ni siquiera en Israel, el pueblo que ha sido depositario de la fe, depositario del tesoro de la verdad, del evangelio durante tantos siglos. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Notas que la fe es directamente proporcional a creer que la palabra de Dios tiene poder. Y es esa fe que surge de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Es esa fe la que también alimenta tu esperanza. Es esa fe la que te hace creer que el mundo en las actuales condiciones no ha llegado al final, que todavía no es el fin, como dice el Señor Jesús. Es eso lo que te lleva a creer, esa fe alimentada por la palabra, te lleva a creer que el mundo no está fuera de control. Es esa fe la que te lleva a creer que Dios está al control, que el mundo está en las manos de Dios, que Él está dirigiendo todo hasta el final y que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, todas las cosas, aún las adversidades, los momentos de crisis, de incertidumbre, de alguna manera, Dios hará que todo eso contribuya para el bien de aquellos que le aman. Es por eso, mi amigo y hermano, que te llamo en esta hora para que aceptes la invitación de Cristo, que dice: mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. Cristo te llama en esta hora. Cristo en esta hora te dice: ven a mí si estás trabajado y cargado, estás angustiado posiblemente, estás cargado de ansiedad, estás tan preocupado por lo que ocurre allá, aquí o acullá.
o por saber lo que traerá el futuro has perdido la esperanza, pues en Cristo puedes recuperar la esperanza mediante la fe. Así que si estás trabajado y cargado, angustiado, ven a Cristo que te dará descanso. Venid a mí, dice él, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es la invitación de Cristo en esta hora. Él te invita a abandonar la zona de peligro, la zona de incertidumbre y crisis del mundo, y te llama a la zona de seguridad, al arca de salvación en su pueblo remanente. Tú puedes formar parte de ese pueblo a partir de hoy, a partir de esta semana. Solo que Cristo te pide que vayas a Él y le aceptes como tu único y suficiente Salvador personal. ¿Y cómo eso se hace de manera tangible? Mediante la entrega total de tu corazón a Cristo, que se opera en el momento cuando decides abandonar el mundo y seguir a Cristo. Permitir que sea Cristo que guíe tu vida, que sea Él que te diga en la palabra lo que tienes que hacer. Si el mensaje de la palabra de Dios en esta hora ha tocado tu vida y tu corazón, si el Espíritu Santo en esta hora te está hablando a ti de manera directa y quiere llenarte de seguridad en medio de la incertidumbre que vive el mundo, en medio de la crisis que amenaza a tantos, si el Espíritu Santo está hablando a tu vida y a tu corazón en esta hora, es tiempo de que le digas no al mundo, no a Satanás y sí a Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo te está tocando en esta hora, y al igual que los que escucharon el mensaje de Pedro en Pentecostés, te preguntas, varones, ¿qué debemos hacer? Pedro le dijo, lo mismo que te digo en esta hora, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La fórmula sigue siendo la misma. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el ofrecimiento de Cristo. Si quieres más detalle, si quieres recibir la ayuda completa para dar tu paso, escríbenos a través de esta misma plataforma o sencillamente llámanos a los teléfonos indicados allí en la invitación que recibiste de manera digital. Escríbenos, llámanos. Queremos asistirte, queremos darte toda la ayuda necesaria para que tu vida se ponga en orden con Dios, para que puedas estar en paz con el Creador y para que tu nombre esta misma semana se inscriba en el libro de la vida del Cordero y sobre todo para que de aquí en adelante vivas con fe y esperanza. Que Dios te bendiga y en esta hora quiero orar por ti también. Orar para que el Señor siga fortaleciendo esa fibra moral que el Espíritu Santo cada día está alimentando con la palabra. Recuerda que la palabra es la espada del Espíritu. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa al llegar a tu vida, al llegar a nuestras vidas. Oremos al Creador en este momento, cerrando nuestros ojos para concentrarnos en nuestro Creador. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Señor, en esta hora te agradecemos por el don maravilloso de la fe, por la esperanza que se fortalece en nuestras vidas cuando escuchamos tu palabra. Gracias por recordarnos que en tiempos de incertidumbre y crisis, como los que vivió Elías, como los que vivieron todos aquellos siervos, las 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal en ese tiempo, de la misma forma has reservado un gran número de personas que posiblemente no son visibles para todos, pero que se irán haciendo visibles a medida que acepten a Cristo y su verdad, a medida que salgan de la zona de peligro y vengan a la zona de seguridad en Cristo Jesús, a medida que decidan pertenecer al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Gracias, Señor, por recibir a este grupo de personas que ora con corazón sincero, que entrega su vida a ti, que confiesa sus pecados delante de ti y te pide perdón. En esta hora, Señor, dale la seguridad de que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado y que con toda la fe y la esperanza pueden depositarse en tus manos y entregarse naciendo de agua y de espíritu para que su nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero. Señor, que tu Santo Espíritu pueda alumbrar cada rincón de esos corazones.
Si alguno tiene alguna inquietud o necesita ser guiado a la toma de esta decisión, que tu Santo Espíritu les mueva y les lleve a escribirnos, a llamarnos, para poderle guiar y ministrar a un encuentro con Cristo. Gracias, Señor, porque los corazones que escuchan tu palabra en esta hora no lo escuchan por casualidad ni porque sí, sino porque en tu anticipado conocimiento estaba llegar a su vida en esta noche, tocar su corazón y darle perdón, salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por escucharnos. Que en todos aquellos que entregan su vida a ti en esta hora, que piden perdón por sus pecados y se ponen a tu disposición al concluir esta noche, Señor, su jornada y al ir a descansar, que tengan un sueño tranquilo y reparador, porque como el salmista puedan repetir diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo y será hasta mañana. Amén. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios por la exposición de su palabra. Damos las gracias al pastor Rondón por estar con nosotros en esta noche. Que el Señor lo siga bendiciendo y que la palabra de Dios haya podido caer en buen terreno. Gracias a Pastor Rondón. Amén. Bien, vamos en esta hora a terminar nuestro servicio en esta noche, escuchando las notas del himno, el coro, Cuando vuelva el Señor. Quiera Dios bendecirnos. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Yo no logro entender de tu amor hacia mí. Por el mal me alejé, mas viniste por mí. Si respuestas tendré, deseo saber, ya no puedo esperar, ese día será cuando vuelva el Señor de un lugar donde el sol llene el día, las estrellas me hablarán de su amor. A mi ángel veré, cuántas veces me cuidó, cara a cara estaré ante el Rey, mi Redentor. A Jesús preguntaré, como en el agua caminó, de seguro me dirá: ven, hijo, te mostraré. Cuando vuelva el Señor de un lugar donde el sol llene el día, las estrellas me hablarán de su amor. Un amigo aquí que murió en el Señor, en gloria le verás.
qué hermoso será cuando acabe el dolor, ese día será